Bueno, otro tema de actualidad que les contábamos también aquí con Íñigo el pasado viernes era esa noticia de que el PSOE había registrado esa proposición de ley que suprimía el delito de ofensas contra los sentimientos religiosos. Pues bien, después de ese registro, las distintas confesiones religiosas se han remitido a esa declaración que firmaron el pasado 10 de enero. Confesiones, la Iglesia Católica, los evangélicos, los judíos, los musulmanes, los ortodoxos, los anglicanos, en ellos mostraban esa seria preocupación por ese anuncio de una reforma integral del Código Penal que incluiría la derogación de este delito de ofensa religiosa. Marta Isabel González, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenida. Fran Otero, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Raquel? Buenas tardes. Ya cogiendo ritmo, ¿verdad? Ya estamos a 13 de enero, superadas las fiestas. Ya no se puede felicitar el año. Yo sigo diciendo feliz año. Sí, ¿no? Yo creo que todo el mes de nos acabamos de ver, pues claro. Nos felicitamos el año, ¿no? Sí. Pues felicitamos el año desde aquí, otra vez. Bueno, pendientes de la actualidad, esa proposición no de ley que presentaba el Partido Socialista el viernes, en la que de nuevo vuelve a colar esa intención de suprimir el delito contra la ofensa a los sentimientos religiosos. Fran. Bueno, yo creo que al margen del recorrido judicial, de esta decisión del Gobierno, que creo que es más ideológica que una necesidad, como muchas otras cosas que surgen pues, en el mundo de la política, en el Gobierno en concreto, creo que la cuestión principal es no solo el recorrido judicial, que incluso podría seguir otros cauces, unas ofensas o incluso un delito de odio, ¿no? Si se llegase el caso. Creo que es el mensaje que se envía a la sociedad, ¿no? Que todo vale en algunos casos frente a los sentimientos religiosos, a lo sagrado, a lo que consideran muchos ciudadanos en nuestro país sagrado, como que se abre una puerta a que todo vale, ¿no? A que se puede ofender a los demás, a que se puede faltar respeto a unas creencias religiosas simplemente porque a uno le parece bien y porque le parece que es libertad de expresión o porque hace una broma. Yo creo que ese es el principal mensaje, ¿no? Que se le manda a la sociedad de, bueno, esto se puede hacer, ¿no? Y realmente no se puede hacer. No, yo estoy totalmente de acuerdo con Fran que no es una necesidad, estamos viéndolo con otro tipo de reformas judiciales que el gobierno, este gobierno, que además es un gobierno realmente complicado, ¿no? Porque nunca fueron los elegidos en las elecciones y están proponiendo unos cambios como si tuvieran mayoría absoluta y si hubiera sido, no sé, yo estoy sorprendida y escandalizada. Realmente es ideológico, es político, es populista. Yo veo que venimos de una Navidad, decíamos feliz año, venimos de una Navidad convulsa en este sentido por el escenario público, por cosas que hemos visto de falta de respeto total. Es que esto ya, más allá de delito que puede llegar a serlo, yo creo que eso no deberían de derogarlo, pero es verdad que hay una falta de respeto máximo, una falta de educación, de no saber, pedimos respeto, nosotros respetamos a todas las religiones y desde luego a la católica, cómo no, ¿no? Y luego yo veo que hay un camino de este gobierno y de ciertas ideologías por la laicidad, ¿no? Ir a llegar a un Estado no laico, como es nuestro Estado, que evidentemente nosotros no somos un Estado religioso, la división Iglesia-Estado está clara, pero como decía y anunciaba ya hace muchos años Benedicto XVI, ese camino hacia la laicidad, ese peligro está. Es decir, no es que seas laico, sino que promueves que todo lo que sea religioso desaparezca, que nos vayamos, digamos, a las cavernas y esto no puede ser. Bueno, si esto prospera, porque todavía hay un largo camino pues, en el Congreso, hay que tomar una decisión, hay que votar, pero bueno, si esto llegara a progresar, ¿qué ocurriría? Se lo queremos preguntar también a Leopoldo Abades, catedrático de Derecho Constitucional, profesor del CEU. ¿Qué tal, Leopoldo? Buenas tardes, bienvenido. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué queremos decir o qué escenario se podría abrir si se suprime ese delito de ofensa contra los sentimientos religiosos? Bueno, yo creo que como bien han planteado Fran y Marta, yo creo que es una cuestión puramente ideológica, en el sentido de lo que se pretende es dar un mensaje más político que jurídico, porque realmente, si aunque se eliminase este delito contra los sentimientos religiosos, si se sigue manteniendo el artículo 510 del Código Penal, que lo que hace es castigar a aquellos que, por razones religiosas, de género, de raza, etcétera, etcétera, realizan algún tipo de ofensa, ¿no? Lo que se denominan delitos de odio,
pues en principio podría haber un recorrido judicial y un juez podría tomar en consideración este artículo 510. Por eso yo creo que es más un mensaje hacia sus electores que un mensaje que realmente una voluntad de querer eliminar este delito. Además, con una peculiaridad, y es que yo creo que está principalmente pensado frente a la religión católica, porque las principales ofensas que se producen, y tenemos ahora al que va a ser el secretario general del Partido Socialista en Castilla y León, haciendo una mofa de los sentimientos religiosos, en este caso hacia los católicos, entiendo que es hacia este colectivo mayoritario en nuestro país, que es el que normalmente suele sufrir las ofensas, las burlas, y creo que es contra este colectivo contra el que se dirige. Porque, Leopoldo, muchas veces al oír hablar de este asunto pensamos en algo quizá más grave, más escandaloso, pensar en ataques violentos, incluso en asesinatos, como sí que se están produciendo en otros países, en Europa en concreto, están aumentando, pero hablando de ofensas estamos hablando de insultos, de comparaciones, de imágenes. ¿Cuáles son esos pequeños gestos que constituirían ese delito? Claro, el problema, esto es los que nos dedicamos al derecho constitucional y especialmente a cuestiones vinculadas con la libertad de expresión, sabemos que el problema de las ofensas es que la ofensa es muy difícil de catalogar porque depende mucho de la intensidad, depende mucho del número de destinatarios, depende mucho del contexto, depende mucho incluso de el que se sienta ofendido, ¿no? A mí lo que me llama la atención son varias cosas, ¿no? Me llama la atención, en primer lugar, que estamos eliminando estas ofensas contra el sentimiento religioso, pero sin embargo se están acerbando la protección frente a ofensas hacia otros colectivos que todos conocemos, trans, lesbianas, cuestiones raciales. Todos sabemos esta política de la cancelación con la que prácticamente no puedes decir nada porque todo el mundo se ofende, pero sin embargo en el ámbito religioso parece que estamos en el lado contrario, ¿no? Y luego hay una cosa que yo creo que se pierde también de vista, y aquí me pongo el sombrero de profesor de Derecho Constitucional, ¿no? Y es que España no es un país laico, un país laico es Francia. España es un país aconfesional, y así lo deja claro nuestra Constitución. Un país aconfesional que además la propia Constitución establece que lo que no hay es una religión oficial, pero la propia Constitución reconoce la religión católica como religión mayoritaria y establece la necesidad de acuerdos, y yo entiendo que si hay acuerdos debe haber respeto hacia esa realidad que es mayoritaria en nuestro país. Entonces, creo que el gobierno, como os digo, intenta por todos los medios hacer un mensaje o lanzar un mensaje hacia sus socios de gobierno y hacia sus votantes, pero no debe perder de vista una realidad innegable de nuestro país, ¿no? Bueno, Leopoldo, por supuesto, muchísimas gracias por la aclaración, porque yo lo he dicho mal, he dicho que España era laico y efectivamente es aconfesional, y esa aclaración nos viene muy bien, profesor. Le quería preguntar lo que ha comentado. Claro, ofensas, dicen, no todo el mundo puede ofender. El delito de ofensas y el delito de odio, el otro que decía, el artículo 510, digamos, ¿en qué se diferencian? Digamos que esta propuesta sigue adelante y acaban con ese delito de ofensas. En el delito de odio, ¿cómo se justifica? Si justificar una ofensa es difícil, ¿cómo justificas tú que en esa falta de respeto o manifestación o lo que sea hay una intención de odio? Y luego el otro asunto, ¿estas leyes o estos artículos defienden a las personas o defienden también a grupos? Lo digo por lo que acaba de decir, porque si realmente somos un Estado aconfesional, pero se protegen las religiones, como bien sabemos, según el número de sus feligreses, digamos, y pues ¿qué diferencia habría? Si se quita ese delito y nos tenemos que quedar con el 510, ¿cómo justificamos que lo que está pasando, porque la gente dirá, no, era una broma, ¿no? Que ocurre mucho en redes sociales también. Sí, claro, es que es complicadísimo. Yo creo que, Marta, la clave que planteas es
es donde está el quid de la cuestión. Y es que el problema de graduar las ofensas es muy complejo, ¿no? Porque ¿dónde está el límite entre lo que es una ofensa y dónde se produce una ofensa? ¿Dónde está lo que en derecho se llama el animus jocandi, ¿no? La capacidad de hacer una broma? Pero claro, el problema de todo esto es que lo que para mí puede ser una broma, para otra persona puede ser terriblemente ofensivo, ¿no? Entonces, eso al final son los jueces los que tienen que valorar y medir el grado de ofensa, ¿no? Yo creo que aquí es muy importante la intencionalidad del autor, yo creo que aquí es muy importante la voluntad y yo creo que aquí es muy importante también, como digo, de qué es lo que se está planteando, ¿no? La diferencia entre delitos de odio y ofensa, yo creo que es que la ofensa implica una opinión o una manifestación, una acción que es bueno, ofensiva, que intenta burlarse de un colectivo, de una persona determinada. Y el delito de odio yo creo que tiene un grado más y a lo que conlleva el delito de odio es a intentar, por decirlo de alguna forma, hacer todo lo posible por perjudicar y, por decirlo de alguna forma, crear una opinión muy desfavorable hacia ese tipo de personas, ¿no? Yo creo que por ahí va un poco la idea, pero es muy complejo matizar cuándo hay ofensa y cuándo no hay ofensa. La prueba la tenemos en que los propios tribunales siempre han dicho la dificultad de decir cuándo la ofensa debe ser castigada y cuándo la ofensa no debe ser castigada. Los propios tribunales tienen dificultades para plantear eso. Y luego, respecto a la segunda pregunta sobre los grupos, hay una sentencia del Tribunal Constitucional muy interesante que nos puede servir un poco de orientación, que es la sentencia de Violeta Friedman. Violeta Friedman es una superviviente de los campos de concentración nazis y ella, hay una serie, unos cómics donde se burlan del holocausto nazi, ¿no? Y en ese caso ella, que no es directamente ofendida, pero pertenece a ese grupo ofendido, plantea que eso supone una ofensa hacia ella y el Tribunal Constitucional reconoce la posibilidad que tienen los grupos o la posibilidad que tienen las personas de sentirse ofendidas cuando pertenecen a un grupo sobre el que se ha hecho algún tipo de comentario que puede ser vejatorio, ofensivo o atentatorio. Pues don Leopoldo Abad, muchísimas gracias por aclararnos esta situación tan complicada que todavía tiene un largo recorrido por delante. He intentado aclararla, pero es complicada, porque al final depende mucho también de la decisión que cada juez tome sobre qué entiende por ofensa y qué no entiende por ofensa. Claro. Leopoldo, muchísimas gracias. Ustedes.